Estamos de regreso en el set del Economista en Acapulco. Me da muchísimo gusto tener en nuestro espacio a Emilio Romano, presidente y director general de Bank of America Merrill Lynch en México. Muchas gracias, Miguel. Gracias por tenerme acá. Hay muchísima curiosidad, muchísimas expectativas de qué está pasando en la convención bancaria. Yo diría uno de los temas más relevantes es la relación banqueros-autoridades. Hoy hubo una reunión a puerta cerrada con el subsecretario y luego una comida con el subsecretario Herrera y con el secretario Ursúa. ¿Qué nos puedes contar de lo que ocurrió? Bueno, pues fue una reunión muy amigable, muy agradable, primero con el subsecretario, donde el subsecretario con su clásica apertura y conocimiento de los temas, pues tuvo un diálogo con los más de 50 miembros del ABM, en donde pudimos intercambiar cuestiones de interés de la banca, todas ellas enfocadas a seguir creciendo como banca y lograr penetrar y llegar al 50% del PIB como meta de penetración y poder seguir bancarizando cada vez a más mexicanos. ¿Cuál dirías tú que es el tema o los 2-3 temas que preocupan al conjunto de los banqueros? Pues yo creo preocupan y ocupan. Bueno, definitivamente lo que nos ocupa es, primero, es poder coadyuvar al gobierno federal a poder llevar todos los incentivos y todas las ayudas que están haciendo a la gente de menor ingreso para que tengan la posibilidad de tener un mejor nivel de vida. Entonces, el tema del código QR, el tema de los esquemas transaccionales que logran llegar hasta el lugar más recóndito del país, que es una prioridad de la banca. La segunda es poder incrementar el número de productos y créditos que le damos a los mexicanos para que puedan ellos anticipar el consumo futuro y tener un mejor nivel de vida y poder, obviamente, ser mayor participantes en la economía nacional. Y tercero, el poder seguir financiando los grandes proyectos y las grandes empresas de México para que México pueda ser un país desarrollado en el mediano plazo. Dijiste primero antes, fuera de cámaras, y ahora dices con la apertura. Me decías, estoy gratamente sorprendido de lo rápido que fue el diálogo, lo fluido. Es un diálogo muy constructivo el que hemos tenido con el subsecretario, luego con el secretario y el gobernador del Banco de México. Pues yo ya llevo 3 años y medio como vicepresidente del ABM y sí te puedo decir que me encuentro un gobierno en la parte financiera muy dispuesto a escuchar, muy pragmático, listo para tomar medidas en el corto plazo para poder mejorar el esquema tanto regulatorio como de negocios para poder lograr los objetivos de la banca. Es un diálogo muy sano y realmente tenemos unas autoridades que tienen muy claro cuáles son las prioridades que tienen que seguir el gobierno federal para poder lograr, junto con la banca, en una participación colectiva, el bienestar y el objetivo común. Claramente hay un punto donde se encuentran los objetivos de la banca y los objetivos del gobierno, es aumentar la participación de la banca en el PIB. Es decir, para usted significa crecimiento, para el propio gobierno, en algunos casos significa bancarizar, mejorar la fiscalización. ¿Dónde dirías tú que puede estar la diferencia? Es un tema que yo probablemente ya haya venido a 15 convenciones bancarias, siempre aparece el llamado a hay que aumentar la participación de la banca en el PIB, hay que aumentar la inclusión. ¿Qué puede hacer la diferencia este sexenio respecto a sexenios anteriores? Pues en este sexenio hemos visto, además de esa gran apertura que te decía, que la comunidad de intereses es absoluta. O sea, sí estamos trabajando en un mismo objetivo, que es el poder llevar a cabo estos productos al menor precio posible. Esa es la primera diferencia, yo diría. El código QR y todos los sistemas, lo que se está haciendo el CODI para poder hacer muy fácil la transacción a nivel de teléfonos celulares y a través, ni necesidad de plásticos, para poder llegar a los lugares más recónditos de México y poder realmente bancarizar a más de 15 millones de mexicanos adicionales, es algo que es una prioridad que veo muy alineada con el gobierno y el gobierno con ese pragmatismo y con esa disposición de no perder el tiempo para poder seguir llevando el bienestar a las familias mexicanas, vemos que estamos en una posición privilegiada para poder avanzar. Esa parte va muy bien. Otros temas, por ejemplo, estamos viendo, hay temas que nos preocupan, como tú decías, por ejemplo, la ciberseguridad es un gran tema que se discutió, la necesidad de garantizar la integridad de los canales de pago y de distribución para que tengan la probidad y la seguridad
estabilidad que se requiere por el lado de la banca. La tercera es que es muy importante que sigamos por un camino de estabilidad como el que está siguiendo el gobierno federal. O sea, el equilibrio de las finanzas públicas se ha hablado mucho, es fundamental como el ancla que va a permitir que siga habiendo una estabilidad para que el capital siga invirtiendo en México en el mediano y largo plazo y se pueda generar los niveles de crecimiento económico que ha dicho nuestro señor presidente. Emilio Romano, hasta ahorita has hablado como miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Bancos. Me gustaría preguntarte ahora como director general, presidente de Bank of America, Merrill Lynch, ¿qué está viendo en México un banco tan importante de Estados Unidos? ¿Dónde ve las oportunidades? ¿Dónde ve los riesgos? ¿En dónde se quiere meter más? ¿En dónde está tomando precauciones? Bueno, pues eso es muy interesante. Bank of America tiene una historia muy rica en México. Y no sé, muchos conocen a Pepe Carral, que fue el director general del banco por 35 años y se jubiló hace como 40. Pero pues se conoce la historia del banco mejor que nadie. Y el banco llevamos 67 años de vida ininterrumpida en México, a través de los cuales hemos financiado los grandes proyectos. Fuimos el primero en financiar a Pemex en 1940. En fin, tenemos una historia muy rica que siempre hemos estado de lado apoyando a los mexicanos. Desde esa perspectiva, hoy por hoy Bank of America, como el segundo banco más grande del mundo, ve a México como una de sus principales prioridades. ¿Cómo? Incrementamos el capital del banco en México en 25%. Tenemos un capital ya arriba de 10 mil millones de pesos, que solamente el Banco Mexicano, y además tenemos la agencia de representación del Banco estadounidense, con lo cual somos el banco de inversión más grande en México y somos el banco que representamos aproximadamente el 8º lugar en los activos de la banca nacional, en total. Entonces, nuestra participación es muy grande, somos el banco por excelencia de las grandes empresas y de los grandes proyectos en México, y nuestro compromiso es a muy largo plazo. Vemos a México como una gran oportunidad que es un país. Tenemos el grado y la calidad de un país de grado de inversión. Tenemos las condiciones y las necesidades de grandes inversiones en infraestructura y en tema de servicios y otras cosas, porque somos un país que todavía tenemos muchas carencias en la parte logística e infraestructura, y somos un país que en el mediano y largo plazo podemos muy bien llegar a ser un país desarrollado. Empezaste tu descripción del país por lo que tenemos, por lo que podemos ser. ¿Dónde están lo que nos falta, lo que nos falla y cómo lo vamos a corregir? Bueno, lo que nos está faltando ahorita y nunca va a haber suficiente es la inversión, tanto pública como privada. O sea, hoy por hoy tenemos las exportaciones y la economía americana manteniendo activa la economía mexicana por muchas áreas. Toda la parte del negocio exportador viene muy bien, la parte de las remesas nos ha ayudado muchísimo porque crecen cada mes y además crecen en pesos y el consumo que eso genera es muy, muy saludable. El consumo también es una de las anclas de la economía mexicana que ha mostrado cierta desaceleración, pero se mantiene todavía a niveles del 5%, a niveles bastante saludables. La inversión pública, si bien está por debajo del 3% del PIB este año, que es un nivel más bajo de lo normal, consideramos que es lo correcto porque el secretario y el presidente decidieron mantener las finanzas públicas con un superávit primario del 1%, como sabes. Y para eso creemos que posponer la inversión pública para cuando tengamos más dinero, yo creo que es una decisión que es la correcta. Sin embargo, sí es muy importante que la inversión pública suba por el efecto multiplicador que eso genera en la economía para que podamos crecer más. Y por último, la inversión privada, que la inversión privada es el ancla probablemente más importante, y en eso lo más importante es que los empresarios mexicanos, las grandes compañías y los pequeños empresarios tengan la confianza de que su dinero está seguro, invertido en México y que le va a dar réditos y que no se van a cambiar las reglas a medio camino. Emilio Romano, has hecho varias referencias al gobierno, sientes cómodo con el diálogo, tienes confianza. ¿Cómo te convencieron? Bueno, yo lo que creo es que el país, si bien lo decían otros compañeros, parece que fueron más de 100 días, ¿no?, de este nuevo gobierno, yo diría, en realidad si vemos para atrás, hay muy pocas cosas que de efecto han cambiado en la parte económica y financiera, y eso lo digo en muy buena lid, porque lo que buscan los mercados es estabilidad, es que sean predecibles, no quieren sorpresas. Si vemos lo que ha cambiado ha sido muy poco. El tema, por ejemplo, de Pemex no es un tema nuevo. Pemex viene arrastrando un tema de productividad y un tema de pasivos desde hace muchos años y hay que arreglarlo. Lo que sí estamos viendo ahorita es un combate de lleno al tema de la corrupción, un combate de lleno al tema de los famosos el huachicoleo y todos estos problemas que tenemos en México. La seguridad es una asignación pendiente muy importante. Todo esto se está atacando. Mientras eso se está atacando, la economía la están dejando que sea estable y que tenga unas finanzas públicas sanas. En ese escenario donde no se cambian las reglas del juego, no hay sorpresas,
el país muy bien puede regresar a una estabilidad que permita la inversión privada a niveles del 25% del PIB o más, que nos permita crecer al 4 o por encima del PIB. Entonces, por eso consideramos que en la medida en que se mantenga esta predecibilidad y esta estabilidad en las decisiones del gobierno, el sector privado va a reaccionar de una manera muy natural, como lo ha hecho en otros ciclos económicos. ¿Qué esperas del mensaje de López Obrador viernes a mediodía para los banqueros? ¿Qué quieres oír? Bueno, pues estoy convencido que el presidente López Obrador sabe la importancia de la banca en su proyecto de país. Y sabe perfectamente bien que estamos totalmente comprometidos en su proyecto de país, porque que nos vaya bien como mexicanos es una misión de todos y cada uno de nosotros. Emilio Romano, ha sido un gusto tenerte aquí en el Foro del Economista TV. Amigos, estamos en Acapulco, Convención Bancaria, siga con nosotros.